¿Qué tal? ¿Cómo están? Ricardo López Juárez y tengo el gran gusto de encontrarme con uno de los mejores boxeadores del mundo. Obviamente uno de los mejores peleadores mexicanos de la actualidad, Emanuel el Vaquero Navarrete. Emanuel, eres muy amable, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí un rato compartiendo parte de lo que es la preparación y pues contentos de que ya mero se acerca la fecha pactada pues para este nuevo reto. Vamos a hablar de ese reto porque Emanuel está buscando hacer historia en el boxeo. Ya ha hecho muchas cosas muy importantes, pero quiere dar un paso más y convertirse en histórico. Pero antes quisiera pues conocerte un poco y que nuestra audiencia te conociera también. Emanuel, eres un peleador que ha sido campeón en 3 diferentes divisiones, que se caracteriza por la gran actividad. Nunca paras de lanzar golpes. ¿De dónde sale tanta estamina y tanta energía en el cuadrilátero? Pues no sé, yo creo que tiene que ver pues con las ganas de salir adelante, ¿no? El no dejarte caer, no dejarte derrotar, el ir siempre hacia adelante y mostrando mucho ímpetu en cada combate. Creo que sale natural de mí y pues obviamente también de la preparación, ¿no? Originario de San Juan Citlaltepec, espero haberlo dicho bien, ahí Así cerca es. de Zumpango. Quiero decirte que somos compatriotas y casi coterráneos porque yo soy de Coacalco, que no está muy lejos de Ah, Zumpango, ok, sí. y que somos mexiquenses. Me da mucho gusto conocerte. ¿Quién eres? ¿Cómo ha sido tu ascenso? Me imagino que inicios difíciles, pero cuéntanos de tu vida. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo ha sido tu ingreso al boxeo y cómo ha sido tu proceso hasta lo que soy un gran campeón mundial? No, mira, la verdad, siempre, obviamente, toda mi vida, desde los 6 7 años, se ha visto envuelta pues dentro del boxeo. No he tenido tanta distancia entre el boxeo y yo y creo que es parte fundamental, ¿no? Eso es importante. De ahí en fuera, pues un chamaquillo como todo, ¿no? Necio, hiperactivo, muy activo, siempre andaba pues jugando todas las temporadas de lo que sea, papalote, pelota, trompo, estampitas, todo lo que salía, pues todo jugaba, la verdad, siempre fui muy mediático, pues por si algo, y creo que de alguna forma, pues esa parte me ha ayudado a desarrollarme bien en este deporte, ¿no? Eso es importante en un peleador porque pues como que sin esa cosquilla, pues de repente a veces no rindes de buena forma y entonces pues fui avanzando mucho, fui desarrollándome poco a poco y a la vez de una forma secundaria, de una forma inconsciente fui fortaleciéndome, ¿no? Pues como jugando pelota, haciendo deportes sí, pues deportes o juegos que de alguna forma atribuían beneficio físico pues para mi cuerpo y a la vez lo implementaba o lo aprovechaba yo en el boxeo y eso pues yo creo que es algo de lo mejor que me pudo haber pasado sabiendo ahora pues que me dedico al boxeo, ¿no? Porque pues yo siempre ah, era un muchacho que a pesar de que no era como tan dedicado en el gimnasio, no hacía las cosas tal cual me las indicaban, siempre daba resultados buenos y eso pues yo le atribuyo a que de alguna forma te digo, pues andaba yo como loquito, pues andaba para todos lados, jugando fútbol y luego iba a entrenar y luego en la escuela fútbol y luego con los amigos ahí con los primos, que papalote y corre para acá, y, o sea, todo el tiempo fui muy hiperactivo, eso me cuenta mi mamá también, que desde muy pequeño siempre fue muy necio, todo el tiempo andaba como loco y eso, te digo, de alguna forma lo he sabido aprovechar al menos, pienso yo. ¿Cómo llegaste al boxeo? ¿Quién te acercó? ¿Cómo es que comenzaste a boxear? Mis hermanos mayores, yo soy el menor de 3 hombres y mi hermana, tengo una hermana menor. Ellos ya entrenaban, ya iban al gimnasio, estaba a 2, 3 cuadras de la casa, estaba bien cerca y un tío mío, que es mi primer entrenador, es el que tenía el gimnasio y de alguna forma, pues ellos ya iban y luego yo te digo que era un tremendo, era bien necio, hiperactivo, todo quería hacer. Entonces, pues muele y muele que yo ya quería entrenar y pues ya llegan los 7 años, mis 7 años y 7 años más o menos, por ahí así. Y mi papá pues termina por mandarme con ellos y ahí es mi incursión al boxeo, ¿no?
Mi papá tenía un gimnasio también en su casa, en donde vivíamos, tenía un gimnasio en la parte de arriba de la casa. Tenía un pequeño gimnasio con dos costalillos, con una perita y con unos dos, tres aparatos para hacer ejercicio. Y pues ahí empiezo realmente porque mis hermanos pues ya entrenaban y mi papá me decía, a ver, ven y tírale ahí al costal. Y, o sea, ya me, ya me había como introducido él a este deporte, pero pues era como que, no sé, era como que una forma de reprimirme o desgastarme para que no tuviera tanta pila, ¿no? Pero ya de ahí viene cuando entro al gimnasio con mi tío, mi entrenador Pedro Navarrete, señor, y de ahí pues ya todo lo demás ya es historia, ¿no? Ya saben todo lo que pasó. Pero así fue la incursión a este deporte, y pues de ahí ya no le paré. Manuel, ¿qué boxeadores te gustaban cuando empezabas a boxear, que eras joven, que eras niño? ¿A quién veías y te gustaba? Yo crecí viendo a Julio César Chávez, el señor, yo todo el tiempo, había un documental, o sea, me acuerdo bastante de Diego Luna, que se llamaba el César del boxeo, o sí, el César, o Julio César Chávez, no me acuerdo cómo se llama. El chiste es que yo crecí viendo ese documental, había un canal que se llama Cine Latino, y yo todo el tiempo miraba ese, porque lo pasaba muy seguido, y lo miraba, pues lo miraba dos, tres veces a la semana porque pasaba muy seguido. Y ahí, pues ya después lo dejé de ver mucho tiempo porque, pues no, y ahora, pues yo cada que peleo, y ya, pues imagínate, me avento 2 meses preparándome y de repente hay una vez en la preparación que lo pongo, pues nomás para verlo otra vez, porque, o sea, todo el tiempo lo ando viendo y me motivo mucho. O sea, yo, señor Chávez, yo siempre lo miré como un ídolo. Después ya vino Pacquiao y entre otros, ya más modernos, pero yo crecí viendo eso, vi Salvador Sánchez, o sea, ya después, ya que ya sabía manejar pues la computadora y todo eso, ya empecé a ver a Sal Sánchez, a Tommy Hearns, a Ugler, a Mike Tyson, a Mohamed Ali, a todos esos personajes que ha venido, que ha venido dejando la historia en el boxeo, y pues me voy enriqueciendo, pues trato de analizarlos boxísticamente, y a muchos también los sigo como en su faceta personal, no tanto deportiva, sino en la forma personal, y pues trato de ir agarrando cosas que creo yo que me benefician o me motivan o de alguna forma me aportan algo. Hablando de eso, ¿qué te gusta de Canelo Álvarez? ¿Qué crees que sea el legado de Canelo al boxeo mexicano, al boxeo mundial en general? Pues no sé, la verdad son muchas cosas, ¿no? Últimamente, pues se ha venido tornando difícil su carrera, pues todo lo que ha pasado, todo lo que dicen de él, todo lo que se habla y así, o sea, realmente entrar al tema literal Canelo Álvarez es complejo, es muy difícil, pero lo que sí yo, algo me queda muy claro y reconozco, y la verdad me da mucho gusto, que Canelo sigue entrenando como un peleador que no tiene un peso. Si bien tienes que tiene esa necesidad de ganar un peso. O sea, literal, yo lo veo y digo, wow, o sea, yo hasta incluso le digo a mi equipo, yo les digo, yo si tuviera el dinero que tiene Canelo, yo que ya no hubiera yo entrenado, ya yo me retiro, la neta, yo. Sí, o sea, yo abiertamente lo digo y no tengo ningún problema con eso. Y pues de alguna forma yo sí reconozco y digo, o sea, yo sé lo que es entrenar, la neta, y sé que es algo bien complejo, bien difícil, y que Canelo lo haga como un peleador que no tiene un peso. No, si hay personas que lo aprecian, que lo perciben o lo ven de un punto de vista diferente a lo que conlleva hablar de dinero, eso es oro puro, pues, en forma como de motivación o sí, es que depende como el punto de percepción que cada persona tenga, ¿no? Yo lo veo y digo, no, pues si él lo hace, puta, qué chingón que nos brinda inconscientemente nos brinda ese ejemplo, ¿no? Pero, pues no muchos lo canalizamos o no muchos lo vemos y lo practicamos de alguna forma buena, pues es diferente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que Canelo en lo personal yo sí lo reconozco y quisiera yo tener parte de eso. Yo no soy así, la verdad, yo soy completamente diferente, pero
aprecio que, te digo, de una forma inconsciente, pues puede motivar o puede este, reflejar esa parte. Gracias por ser tan honesto, Emanuel. ¿Por qué crees, para no clavarme mucho en el tema Canelo, porque como dices es un tema complejo y que tiene muchos frentes, ¿por qué crees que tenga Canelo tantos detractores? Sobre todo entiendo que en México tiene muchos, acá en Estados Unidos también los tiene, pero ha logrado ganarse a mucho público latino, no solo mexicano, y a mucho público anglo, a muchos americanos siguen a Canelo y por eso es una estrella mundial. Pero ¿por qué crees que tenga tantos detractores, sobre todo en su país, en México? No lo sé, la verdad, te digo, ay, yo no me enfoco tanto en eso, yo tengo muchos problemas también a veces como y trato de no enfocarme en otros, pues la neta que si te digo algo no va a atribuir, no va a competir con el montón de cosas que hay pues por tapar, o sea, lo que yo te diga no va a ser suficiente o no va, ni siquiera va a tener peso sobre todo lo que hay, entonces prefiero Pero tú eres mantenerme al boxeador, tú margen. sabes lo que cuesta llegar, tú sabes lo que cuesta ser campeón, mantenerte por tantos años como boxeador. Yo creo Pues que es que todos lo saben, o sea, todos sabemos, tú no eres boxeador, supongo, y sabes lo que cuesta, al menos, imagina tener la fortuna que Canelo tiene y el vato, los negocios que ha hecho, yo no sé si él estudió, yo no, pero vámonos, un tema mucho más fácil, compadre, ¿cuánto dinero te cuesta saber hablar inglés? ¿Con cuánto dinero puedes lograrlo? O sea, realmente no hay un precio estimado para que digas, yo quiero hablar inglés y ahí te va tanto dinero. No puedes hacerlo. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que... Y eso está bien cabrón. Y la neta Canelo lo hizo. Y te digo, es admirable de su parte porque él teniendo la facilidad de tener a lo mejor traductores o alguien que a todo el tiempo esté ahí con él. ¿Y qué quiere o qué me dice o cosas así? Él dijo, no, yo quiero, yo lo voy a hacer. Y lo hizo, cabrón. Y la neta, eso eso es algo bien difícil. Te pueden decir mil cosas, pero la neta es de hombres y de caballeros decir, ah, chingón, la neta, chingón, chingón. Yo, en lo personal, yo no me siento capaz de hablar de alguien como boxeador, porque la neta yo tengo un chingo de deficiencias, ¿no? Tengo muchos temas, igual pues no me gusta, pues no, si yo sé que mi boxeo es malo y yo lo acepto, o no tengo un estilo tan bueno, ni siquiera visualmente, imagínate que yo me atreva yo a comentar algo de alguien, pues estaría peor, ¿no? Entonces me mantengo mejor al margen y pues no, pues yo solamente te estoy diciendo lo que yo para mí pienso que es bueno de él y la neta, qué chingón que lo haya logrado. Yo no podría, la verdad, te soy bien sincero, yo no podría, a lo mejor no me gusta, pues no me gusta, a mí no me gusta casi estar en Estados Unidos, me gusta ir y venir para atrás a México, pero así vivir allá no me gusta tanto. Por eso es que no, entré a cursos de inglés, a escuela de inglés, todo para aprender, pero la verdad es algo que para mí es muy difícil. Y hablando de Canelo, Emanuel Navarrete puede unirse a un club que incluye a Canelo, al terrible Morales, a el travieso Arce, el club de los mexicanos que han sido campeones en 4 diferentes divisiones. Digo, el gran Chávez, JC Chávez, tu ídolo, mi ídolo, él fue campeón en 3 divisiones. No es fácil ganar campeonatos en 3 divisiones, y mucho menos en 4 divisiones. Tú ya has sido campeón en 3 divisiones y vas por el título de peso ligero de la OMB el 18 de mayo en San Diego. ¿Cómo encaras este nuevo reto, Emanuel, subir de división a peso ligero? Vas a enfrentar a un rival ucraniano que nunca ha peleado en Estados Unidos, pero tiene un récord impresionante. No, al final, donde peleemos allá, aquí sigue siendo un ring, perdón, de 6 por 6, dos peleadores, un referee, realmente no hay algo que pueda cambiar, ¿no? Lo de la gente, el escenario y todo eso, en lo personal yo pienso que es secundario, muchos puede ser, para muchos es diferente, para mí no, pero no, yo estoy bien tranquilo, yo tengo mucho trayectoria ya como peleador profesional, la verdad, pues con mucho respeto a mis colegas, a compañeros de trabajo, sería
malo decir que me pongo nervioso, ¿no? O que me ganan los nervios, o que me da inseguridad esto o lo otro, la verdad, ya no hay cabida para eso en mí, porque pues ya llevo mucho tiempo, ¿no? Ya llevo mucho tiempo boxeando, ya no hay nada que me puedan como platicar tanto, o sea, o al menos ya conozco un poco de todo, y eso pues ya es difícil en mi caso, ¿no? Entonces, estoy tranquilo, hice una preparación, creo que por decir algo excelente y creo que en estos últimos días termino por cerrar los últimos detalles. Denis Berinchik, como dije, es ucraniano, récord de 18-0, nunca ha peleado en Estados Unidos. Y eso creo que es una parte importante, porque cuando no se conoce mucho al rival, te puede sorprender. Lo vimos con Canelo justamente cuando enfrentó a Dimitri Bivol, el ruso. Se ve que no lo conocía mucho ni él ni su equipo, y Bivol salió un tremendo peleador y le ganó a Canelo. ¿Cómo has escauteado, cómo tu equipo se ha preparado para un rival que no conocemos? Bueno, a lo personal, mi equipo, bueno, yo no me preparo tanto con un modelo de oponente, siempre solamente veo poco de sus fortalezas principales, el estilo principal que maneja y ya, la guardia, lo que más, como cosas que son como principales, lo demás no me interesa tanto, siempre lo dejo muy de lado, no me genero expectativas porque de repente pueden salir, te das una idea que a veces no pasa y te genera complicaciones en la pelea, por eso no lo hago y mejor voy trabajando con lo más particular pues del rival. De ahí en fuera te digo, no me importa. Y mi equipo, pues, no sé, casi no hablamos de eso, ellos como que me dicen muchas cosas que hago o así, pero siempre, yo soy bien terco, siempre les ando revirando, les digo, hey, es que esto, ¿por qué no haces esto? Yo les digo, es que esto para mí es así, o trato de hacer esto en vez de eso, lo voy a hacer así, y ellos dicen, ok, y ya, pues, les digo, es que eso no me hace sentirme bien hacerlo, yo creo que va a pasar esto, entonces, o sea, siempre hay un diálogo, siempre hay una negociación, y tratamos de que de alguna forma lo que se termine por hacer o lo que decidamos que se va a hacer sea por un bien, ¿no? Y no, siempre de la mano de la confianza, pues poquito y peleado, porque luego sí llegamos como a un grado que discutimos un poco porque ellos no me entienden ni yo los entiendo a ellos y yo termino con, es que yo no me siento seguro así, si yo no me siento seguro yo no lo voy a hacer bien y entonces es difícil, pero siempre terminamos conciliando las cosas y hacemos las cosas de la mejor forma. El vaquero es su propio jefe y te gusta, se ve que te gusta ver al llegar al ring y resolver el enigma que se te presente en el ring. Y lo vimos en varias peleas tuyas, donde de pronto, con muchos golpes, con ángulos que pocos boxeadores podrían encontrar, porque tú a veces sueltas los golpes, pareciera que no estás bien plantado en el ring y conectas sólido. Y que le pregunten a Oscar Valdés, que es uno de los tremendos campeones mexicanos recientes, una gran batalla entre mexicanos que ganaste, y la verdad ganaste muy bien. ¿Es esa tu mayor victoria en el boxeo? ¿Qué recuerdas de esa noche? No, pues fue algo que realmente pues le atribuyo la victoria a lo complejo que puede resultar mi estilo. Creo que Valdés no terminó por encontrar la llave maestra pues para descifrarme. Creo que Valdés no, no le alcanzó el tiempo pues para terminar de averiguar cómo entrar, cómo golpearme, cómo lastimarme y eso pues terminó generando la ventaja que al final me termina dando el triunfo a mí, ¿no? Yo creo que pues es lo único que puedo decir. Dame tu top 5 de boxeadores de la actualidad. ¿Quiénes son los mejores 5 para Vaquero Navarrete? Los mejores cinco, hijo, la neta no sé, pero pues yo pondría en primero, pues está entre Inoue, Cranford, se me hacen peleadores muy sólidos, completos. Este, de ahí en fuera, Yerbonta, de Yerbonta se me hace igual un peleador muy completo, resuelve todo, nunca ha habido una complicación más allá de 6, 7 rounds para Yerbonta, siempre ha resuelto y creo que eso, este, está difícil, ¿no? Yerbonta, Inoue, Cranford, ¿quién más?
O sea, es que ya de ahí como que ya todos se pelean por ese cuarto, quinto lugar. La verdad son muy, o sea, ya varía ya muy poquito la diferencia como de ventajas y desventajas, ya es muy poco, la verdad. Canelo, esta pelea se vio muy sólido, la verdad, pero yo en lo personal a mí no me gusta tanto su estilo. Siento que yo soy más un peleador que es 100% de choque. Siempre me gusta golpear mucho. Y Canelo es muy, eh, Defensivo. sí, muy defensivo, muy, este, ay, como De muy contragolpe. tranquilo, pues, muy pasivo. No es un peleador. Ataca muy bien y cuando lo hace bastante bien, pero esa variedad de golpes o limitación de golpes no me ayuda pues para escogerlo entre los mejores cinco, pienso yo, pero no le quita lo bueno, pues lo sólido que es. Eh, ya hacen otras cosas, ¿no? La verdad ya no sabría qué decir. Incluso puedo decir que está peleándose con el cuarto y el quinto son que ya para mí a peleadores que ya no cambia, ya no se diferencia entre uno y otro, ya son muy parejos todos. Mencionaste a Gervonta Davis y tú vas a peso ligero. Y peso ligero y superligero son dos divisiones que están llenas de tremendas estrellas actuales del boxeo. Sí. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde te vas acercando, Emanuel? ¿A qué le estás tirando? Porque no voy a dar nada por un hecho. Cuando hay dos en el ring, todo puede pasar, lo hemos visto muchas veces. Pero esta pelea del 18 en San Diego la tienes que ganar. Pero yo creo que estás viendo más adelante. ¿Qué podemos esperar de ti en los pesos ligeros? No, principalmente quiero salir adelante, como lo dices tú, de esta pelea, estar tranquilo. Tengo la opción de, si gano, poder bajar a 130 o quedarme en 135. Hay muchas cosas que todavía no sé, realmente no sé cómo va a sentir, no sé qué va a pasar en la pelea. Quiero ir paso a paso, la verdad no me quiero aventar a decir algo que realmente no puede pasar o no va a pasar. Entonces, voy a tomarlo con calma y si esperas o te diriges más a si puede haber algo con Yerbonta, claro que sí, yo dije que iba a subir a 135 y de que salía adelante y todo estuviera bien, iba a buscar este año o el siguiente peleas con Yerbonta, con Pitbull, con Lomachenko, con Cambosos, con peleadores de ese nivel. Está el Camarón Cepeda que viene pegando muy fuerte, está Murataya que también es muy sólido, son peleadores de mucho nivel y creo que pues con poquito más de experiencia en esta división, creo que podemos hacer cosas importantes. Y ya ahora sí, casi para cerrar, tú acostumbras subir al ring con un sombrero vaquero, el cual casi siempre o siempre se lo regalas a tu oponente, pase lo que pase. Cuéntame de esa hábito, esa costumbre que tienes, ¿qué hay detrás de ese gesto de traer tu sombrero y dárselo a tu oponente? Oh, pues se me hace algo como para que se acuerden de que peleamos o que lo tengan como en su cava de recuerdos de, este, de peleas pasadas, ¿no? De su historia dentro del boxeo, ¿no? Si los guantes son emblemáticos, los guardan, los enmarcan, los guardan, los cuelgan y los ponen para que la gente los vea, o su familia, o incluso personalmente ellos, ¿no? Yo creo que va más allá ese mensaje o ese gesto que hago, siempre lo hago para que, pues, de alguna forma, pues peleamos, te regalo mi sombrero para que tengas algo de esta fecha, para mí es importante y pues nada más, creo que va más dirigido a esa parte. Emanuel, muchas gracias por tu tiempo. Si gustas invitar a la gente a que vea tu pelea del 18 de mayo en San Diego, por favor. Sí, claro que sí, muchas gracias a toda la gente, principalmente que nos ve, que nos apoya, que ha seguido mi carrera y pues este 18 de mayo no se olviden, ojalá puedan asistir, puedan verme, lo que puede ser parte de la historia del boxeo mexicano, una incursión o al menos el poder debatir esa cuarta corona con Denis Berichik, un ucraniano que viene con todo, viene por el título mundial y pues vamos a pelear con todo el corazón, que un guerrero mexicano siempre está dispuesto a entregar y ojalá que me puedan apoyar. Muchas gracias por todo el apoyo y esperemos ahí que todo esté bien. Vale, muchas gracias. Muy amable, Emanuel. Buena suerte. Buscando historia, el vaquero Navarrete, un grande del boxeo actual. Gracias por tu tiempo. Buena suerte. Saludos, ánimo.